Muy buenas noches con todos y todas los participantes. Bienvenidos a este tercer día de capacitación en técnicas para la edificación de viviendas sismo resistentes dirigido a obreros de la construcción. El día de hoy vamos a continuar con el taller que se inició 2 días atrás. En este día vamos a dar continuidad al tema que se habló el día de ayer sobre elementos estructurales y también vamos a hablar sobre la irregularidad en la altura. A cargo del tema va a estar el arquitecto Roberto Puga Sánchez, arquitecto de la Universidad Central, que tiene una maestría, es máster en arquitectura, organización y gestión de infraestructuras hospitalarias en la Universidad CEU San Pablo, Madrid, España. Posterior a la exposición, al finalizar la exposición del arquitecto, se va a dar ciertas indicaciones. Vamos a dar paso al arquitecto para iniciar con este proceso de capacitación que ha organizado el gobierno de la provincia de Pichincha conjuntamente con la Universidad Politécnica Salesiana en función del convenio específico que tienen firmado estas dos organizaciones. Damos paso al arquitecto Roberto Puga Sánchez. Arquitecto, no sé si es que se encuentra listo para poder iniciar. Ya, ahí sí. Perfecto. Listo, bienvenido. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, le escuchamos fuerte y claro. Damos inicio, bienvenido. Bueno, muy buenas noches con todos. Como me presentaron, pues mi nombre es Roberto Puga. Me presento, soy arquitecto y ya tengo más o menos 12 años ejerciendo la profesión. He tenido la oportunidad de trabajar en infraestructuras estructurales arquitectónicas de importancia, como son en el área hospitalaria. También soy profesor, docente de la Universidad Central del Ecuador. Y bueno, pues es un gusto para mí poder estar aquí, compartir mi experiencia con ustedes. Cualquier inquietud estoy muy pendiente, así que bueno, pues empecemos con el tema. Va a ser el tema de la configuración estructural. Para poder avanzar con este tema, un momentito. Ok. Va muy de la mano la estructura con los elementos que la conforman, ¿no? Me gustaría un poquito, bueno, veo que hay una buena cantidad de participantes. Me encantaría que podamos hacer esta charla como un poco más compartida. Me gustaría que también interactúen un poquito aquí todos los participantes o bueno, la mayor cantidad que pueda para poder cruzar un poquito de ideas. Para poder hablar de continuidad estructural, primero es importante conocer qué es una estructura. Me gustaría saber de pronto, alguien que quiera decir qué se le viene a la mente cuando hablamos de estructura. Alguien que se lance de pronto, que quiera compartir. Buenas noches, les saluda Cristian Narváez. Bueno, yo entiendo que es como el esqueleto de una construcción, ¿no? Así como el cuerpo humano tiene su esqueleto y de ahí se forma la piel. Primero se hace la estructura de la casa y de ese sistema. Aló. Aló, no sé si me permiten hablar. Ya acabo de hablar el señor. Aló. Sí, por favor. Buenas noches, mi nombre es Carlos Arroyo. Mil gracias por esta oportunidad.
y aprender. De hecho, pienso de que una estructura es un armazón, es una, es un esqueleto, como decía el compañero, que se ha hecho en un terreno dado, y pues ahí ya esta estructura a través de varios elementos y de varias cosas que se necesitan en la construcción, pues hace que esta estructura sea fuerte, resistente, o a su vez, si ha sido un material malo, pues puede ser una estructura mala. Arquitecto está con el micrófono apagado. Aló, buenas noches. Buenas noches, mil disculpas. Bueno, entonces, me parece que los dos criterios que nos dieron los compañeros con los que estamos pues, en la capacitación me parecen muy interesantes. El esqueleto, como decía el compañero, sostiene el cuerpo, ¿no? Digamos que el esqueleto del cuerpo humano permite eso. El armazón, de igual manera, es como la coraza que nos permite protegernos de muchos fenómenos que tenemos en la naturaleza, ¿no? Entonces, sin más, me gustaría dar el concepto claro, que la estructura es un conjunto de elementos ensamblados para resistir cargas verticales, horizontales, ¿sí? Que sostengan o que nos den el soporte para los sismos y cualquier otro tipo de eventualidad que pueda tener. Por favor, les voy a pedir algo. Si es que intervienen, apaguemos el micrófono para poder tener un buen audio. ¿Listo? Ok. Entonces, decíamos que la estructura puede clasificarse, ¿sí? En distintos tipos. Hablamos de un sistema que ustedes conocen, pues, muy de la mano, como son constructores del sistema porticado de hormigón armado. También tenemos el otro, que es el de mampostería confinada, en donde podemos tener un armazón mixta, que se trabaja a nivel de paredes y a nivel de elementos aporticados. Tenemos estructuras en madera, tenemos estructuras en acero, tenemos estructuras en sistemas constructivos livianos y demás. Pero todos esos sistemas lo que nos permiten es darle una estabilidad al espacio donde vamos a habitar. La estructura está acondicionada en 3 parámetros que son muy importantes. El primero es dónde se va a construir, ¿sí? Porque nosotros sabemos que si vamos a hacer una estructura, no es lo mismo que trabajar, por ejemplo, en la costa, en la sierra o el oriente. No sabemos las condicionantes climáticas, atmosféricas, ambientales, naturales que tenemos para que pueda tener una buena resistencia, una buena adaptación y que nos pueda dar una buena estabilidad, ¿no? Por otra parte, la estructura también tiene mucho que ver con la función que va a cumplir. Es importante tomar en cuenta que la estructura que vamos a realizar no es la misma si hacemos una casa, que si hacemos una escuela, que si hacemos un centro comercial, que si hacemos una industria, que si hacemos unas oficinas, que si hacemos un hospital. Va a variar. Y de acuerdo a eso, la norma ecuatoriana de la construcción va evidenciando los parámetros de seguridad que debe tener cada una de estas, ¿sí? Y por último, está también determinada o condicionada de acuerdo a los materiales que vamos a utilizar. Los materiales que normalmente utilizamos y que realmente ustedes tienen a la mano siempre, conocemos que es el tema de la del hormigón armado, ¿no? En la que tenemos cemento, arena, ripio, ¿sí?
y prácticamente eso nos va a permitir que mezcladas en buenas proporciones, en proporciones técnicas, en donde los áridos tengan unos componentes específicos, donde la arena pues sea una arena que cumpla las condiciones, o sea, que sea una arena de río o de cantera, ¿sí? Nos va a permitir tener una buena resistencia, a diferencia que si es que utilizamos, por ejemplo, arena de mar, que es lo que sucedió en el sismo del 2016 en las ciudades de la costa, y que prácticamente al no tener una resistencia y tener un sismo de esas características, pues colapsaron, ¿no? Bueno, ese es un sistema, el de hormigón armado. También tenemos los perfiles en acero, que pues ustedes lo están conociendo, lo están evidenciando, que en las ciudades se está empezando a construir. Bueno, digamos que no son sistemas nuevos, digamos que internacionalmente, pero en el país están tomando bastante fuerza. Hay dos tipos de sistemas, el uno que es en caliente y el otro en frío, la calidad de la suelda que debe tener y demás, ¿no? El sistema que es en ladrillo, ¿sí? En donde vamos viendo el sistema de muros portantes, ¿sí? En donde pues trabajamos con sistemas tradicionales que tienen una relación casi directa como lo hacían antes con el tema del adobe, del bareque, que después ya se empezó a trabajar con el ladrillo. Y obviamente hay sistemas que se han ido mejorando en función a esto, como el de mampostería confinada, en el que se trabaja directamente ya con sistemas complementarios, ¿no? Sabemos que hacer muros netamente de ladrillos necesitan refuerzos, porque prácticamente si es que no tiene los refuerzos necesarios, la pared de ladrillo no es estructural, ¿sí? Que tiene ciertas limitaciones y que debe tener ciertas características para que pueda cumplir, como ya lo veremos adelante. Y bueno, ahora estamos ya en el siglo XXI y también en el tema de materiales, pues estamos dándonos cuenta de que pues tenemos que ser también bastante sensibles con la parte del medio ambiente, ¿no? Entonces, estamos trabajando con nuevos sistemas como el de steel framing, que lo que hacen es reutilizar el acero, las fábricas como Novacero, Tugal, bueno, pues Provit, que están aquí en el país, pues lo que hacen es reciclar, fabricar perfiles que son parecidos a los del gypsum, no son los del gypsum, tienen otras características porque estos son estructurales y nos permiten generar sistemas alivianados que nos ayudan también a cumplir un poco el tema de tiempos, mejorar un poco el tema de tiempos, tratar de que los costos sean competitivos. Y bueno, pues son sistemas que nos van dando muchas bondades que tienen una gran cantidad de bondades en la parte también sismo resistente y que poco a poco en nuestro país pues se va a ir conociendo, ¿sí? Entonces, bueno, al hablar ya de estructura conceptualmente, es importante también es importante conocer cómo actúa la estructura, ¿sí? Entonces, aquí debemos tener claro dos conceptos que son básicos y que prácticamente, pues, nos va a dar las luces y el entendimiento de por qué existe un ingeniero estructural que siempre está a cargo de las edificaciones, ¿no? La una es de entender cómo funciona el centro de masa, ¿sí? Y la gravedad. ¿Cómo actúa la gravedad? La gravedad normalmente lo que hace es trata de presionar o de cargar la mayor cantidad, todo el peso, hacia el piso, ¿no? Que es el suelo es el lugar en donde nosotros vamos a estabilizar nuestra edificación. Entonces, siempre vamos a tener cargas que van hacia el piso. Cuando nosotros hacemos estructuras que son ordenadas, que son simétricas, que tienen una forma regular,
nos permite tener un buen centro de masa en donde voy a tener una distribución de cargas en puntos en donde va a ser, pues, donde vamos a tener un ingreso proporcionado de la fuerza hacia la Tierra, ¿sí? Y eso nos va a permitir que nuestra estructura sea estable. Lo que siempre vamos a tratar de mantener cuando hagamos nosotros una estructura es que ésta sea estable. Obviamente porque sabemos que siempre que hacemos una edificación va a haber vidas humanas dentro de esta, ¿sí? Entonces, al momento que nosotros estamos construyendo, es muy importante que desde cuando estamos trabajando desde los cimientos, tenemos que tener en nuestra cabeza esa responsabilidad de poder hacer las cosas en función a eso. Hablando un poco sobre el tema de la gravedad y cómo actúan las fuerzas, tenemos tres categorías que nos van a explicar cómo vamos a traducir las fuerzas y cómo se van a transmitir las cargas. Vamos, entonces, la primera, cuando tenemos o cuando vamos a hacer una edificación, la primera cosa es que vamos a tener dos tipos de carga. La carga de la estructura, que es una carga fija, en donde vamos a tener cimientos, columnas, vigas, losas, ¿sí? Luego vienen las sobrecargas, que son el tema de los mamposterías, donde tenemos los aparatos sanitarios, los acabados de construcción, ¿sí? Todo eso es una carga que va a estar permanente en nuestra edificación, ¿sí? Pero aparte de eso, nosotros vamos a tener una carga que no va a ser permanente y que va a estar en movimiento, ¿sí? Vamos a ver, una cosa es el tema de lo que son muebles, ¿sí? Muebles fijos y muebles movibles. El otro es las personas que van a habitarlo o que van a usar este espacio y el equipamiento que va a haber en este. Y obviamente la actividad que van a realizar, ¿sí? Cuando se hace un cálculo estructural se toma todas esas características, aparte de las que ya les indicó el arquitecto el día de ayer, del análisis de suelos, ¿sí? Que es súper importante. Y con eso se validan las cargas para saber cómo va a funcionar la estructura. Entonces, cuando tenemos toda la estructura, hagan cuenta de que en este gráfico que tenemos en la parte de aquí abajo, en donde vemos que prácticamente estaría el edificio construido con todo adentro, la carga que vamos a tener. Entonces, ¿cómo funciona la estructura? Toda la carga que llega, la estructura la recepta. Una vez que la recepta, a través de las losas, ¿sí? Hay los flujos de fuerza que son mediante las vigas y las columnas, las fuerzas van moviendo, van traduciéndose o van transmitiéndose hacia los cimientos. Y el peso final se mantiene ya en la cimentación, ¿sí? Por eso es tan importante que cuando se hace un proceso constructivo, se tiene que cumplir con todas las normas de seguridad del caso, porque prácticamente el hormigón es un material muy resistente, estoy muy de acuerdo, pero cuando se funde y tapamos la cimentación, ya se vuelve un elemento que no lo observamos. En nuestra cabeza entenderemos que está bien hecho, pero obviamente si es que no se siguen los procesos correctos, pues pueden haber problemas en un momento de sismo, ¿sí? Entonces, no sé si está claro este tema sobre el tema de recepción de cargas, flujo de fuerzas y transmisión de cargas y de cómo está funcionando la estructura. Ok. Ya. Una vez que entendemos cómo funciona nuestra estructura, vamos a trabajar con el tema de la continuidad de los elementos estructurales.
Al saber que tiene que haber una transmisión correcta, equilibrada, simétrica de las fuerzas hacia el piso, hacia los cimientos, entonces sabemos saber que debemos cumplir con ciertas características muy importantes para poder mantener esa estabilidad. La primera cosa que vamos a ver es cuando tenemos elementos en vertical, por ejemplo, cuando estamos haciendo construcciones de 2, 3, 4, 5 pisos, 6, etcétera, todos los elementos en vertical, ¿sí?, tienen que estar siempre aplomados. No puede haber una variación, no puede haber un movimiento, o sea, todos tienen que estar secuenciados, armarnos en el mismo eje, ¿sí? Tienen que ser simétricos. Eso nos da la posibilidad de que cuando tenga que cargarlas, o sea, no existan rupturas para que toda la energía baje y se desplace hacia el cimiento sin ningún inconveniente y pueda funcionar bien la estructura, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, también cuando se realizan los elementos en altura, también es importante que sean simétricos y que sean proporcionados, ¿no? Como vemos aquí en la imagen de la izquierda, vemos aquí un rectángulo. Se supone que mientras más ortogonal, ¿sí?, mientras más cuadrado es el elemento, más estable es, ¿sí? Ustedes saben que el cuadrado está armado por medio de triángulos y el triángulo es una figura indeformable. Entonces, al armar cuadrados, estamos garantizando una muy buena estabilidad, ¿sí? Pero obviamente, como hay ciertas necesidades, pues hay veces en los que no se puede, pero siempre es importante que haya esa premisa. Una cosa que me olvidé de comentarles, y bueno, pues realmente este curso son nociones nada más que se están dando a trabajadores, a personas que se dedican a la construcción, pero sí es importante que de la mano de un constructor o de un autoconstructor tiene que estar un profesional que tenga el conocimiento necesario y que pueda guiar estos procesos constructivos, ¿no? Eso es lo que me olvidaba de comentarles. Pero bueno, entonces, hablando de pronto de los elementos en vertical, la primera opción es que sean elementos lo más cuadrados posibles. Y si es que son rectangulares, obviamente, pues la intención es que debe considerarse proporcionalmente. Si es que tenemos un ancho de 1, pues debe haber un alto de 1, o de 2, de 3 o de 4. Ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, con más detenimiento. La otra forma es la forma cónica hacia arriba. Esta forma cónica lo que nos permite hacer es, hagan cuenta o acuérdense de pronto de las pirámides de Egipto, ¿no? Las pirámides de Egipto tienen un punto y la base es ancha. Obviamente, por la forma que tienen, pues eso va a garantizar que exista una muy buena estabilidad, porque la carga de arriba va a ser mínima y la carga de la base va a ser máxima, ¿sí? Entonces, prácticamente toda la fuerza de la carga está aterrizada hacia el suelo. Esas son las dos posibilidades con las cuales la NEC dice que podemos garantizar una buena estructuralidad y una estructura que pueda ser sismo resistente, ¿sí? De igual manera, la configuración en la planta... Tatiana, el Cristo afuera. Por favor, apaguemos los micrófonos, muchas gracias. Ya, continuando. La configuración de la planta, en la planta es lo mismo, ¿no? Como les había comentado, la planta puede funcionar a través de un cuadrado, porque, como les comentaba, pues al tener los 4 lados iguales, tenemos una simetría. Aquí vamos viendo en este gráfico que podemos evidenciar, al tener los 4 lados iguales, el centro de carga va a estar aquí en el medio, ¿sí? Las personas que ya están mucho tiempo en la construcción, y me van a dar tanto la razón,
siempre los ingenieros estructurales dicen, ok, el centro de carga está en este lugar y es en donde refuerzan la estructura, en donde nos dicen, ok, aquí debemos tener ciertos cuidados y tales características porque toda la carga se va a concentrar, obviamente, en todas las columnas, pero especialmente aquí. Y para que sea sismo resistente, este margen adicional de seguridad que lo dan aquí mismo, en este punto. ¿Sí? Hasta ahí. De igual manera, estamos viendo aquí estos otros elementos, ¿sí? En donde prácticamente ven que el centro de la masa es completamente claro y preciso. Si es que tenemos un elemento cuadrado, es un elemento simétrico y eso nos va a permitir garantizar una estabilidad. ¿Sí? Continuemos. Bueno, aquí tenemos nosotros, digamos que en el sistema anterior hablamos del sistema aporticado, que es el que normalmente conocemos. Pero acá en este vamos a ver el tema de la continuidad en vertical, ¿sí? En un caso de mampostería confinada en el Perú. El tema de la mampostería confinada, entiendo que el arquitecto les dio unos parámetros en el día de ayer, en donde prácticamente hablamos de que la estructura no es solo el sistema porticado de la columna y la viga, sino es al revés. La estabilidad la dan las mamposterías de ladrillo y le complementan los aporticados de columnas y vigas que le van como armando, cerrando, ¿sí? Armando la caja. En este caso, hablando de que este sistema de mampostería confinada, como, bueno, pues muchos de ustedes habrán conocido los sistemas de adobe que existían antes, debía haber una continuidad en los muros en altura. Los muros en la planta baja con los de la planta alta debían tener una continuidad para que de igual manera toda la carga vaya directamente al piso. El caso es que si es que los muros no tienen continuidad, pues esa estructura no es sismo resistente. Al igual que lo que hablábamos en la explicación anterior. Si una columna está desplazada y no tiene una continuidad en vertical, pues no es sismo resistente, porque no está permitiendo garantizar que la fuerza y el peso caigan directamente hacia los cimientos. Está mandándoles directamente al entrepiso y eso lo que está haciendo es colapsándole directamente a la edificación. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que se manejen estas consideraciones. Otra característica importante que se tiene que manejar es el tema, perdón, ahí. Es el tema de la continuidad de las losas, ¿sí? Las losas, si bien es cierto, es un elemento que nos permite realizar las actividades, pero prácticamente es un elemento estructural. Es un elemento que arma a todas las columnas con las vigas, que nos permite hacer un elemento, un cuerpo. Va generando una gran resistencia y estabilidad, ¿no? Entonces, por tal razón es importante que sea lo más uniforme posible, lo más simétrica posible. Al momento que tenga que haber aberturas, ¿sí? En el caso de pronto de tragaluces, ductos de ascensores, o formas arquitectónicas que de pronto sean diferentes o tengamos que adaptarlas de una manera diferente por la topografía del terreno, es importante que siempre se haga el análisis con un especialista estructural. Pero si vamos a hacer autoconstrucción, tratemos de que sea lo más homogénea posible. Eso es súper importante.
¿sí? Siempre la regularidad evita tener problemas o eventos en los que la estructura pueda moverse de una manera diferente y que prácticamente nosotros no la podamos evidenciar. Es importante tomar en cuenta que el tema de los... ¿Por qué hablamos siempre y recalcamos el tema de la sismorresistencia? La sismorresistencia es garantizar que no sabemos en qué momento ni de qué tipo va a ser el movimiento sísmico, tomando en cuenta de que el Ecuador está es un lugar que tiene muchísima probabilidad de que estos eventos sucedan permanentemente, ¿sí? O cada cierto tiempo en una magnitud súper alta, pero no sabemos cómo va a ser, ¿no? Si va a ser lateral, horizontal, trepidatorio, o sea, de arriba hacia abajo, no sabemos. Y obviamente, al hacer una estructura estable, manteniendo la simetría y las condicionantes que nos dice la norma NEC, que es la encargada de regir todas las características para la estructura en nuestro país, estamos garantizando que salvemos vidas humanas. El sistema sismo resistente, como les deben haber comentado ya, ¿cuál es el concepto? Es garantizar que podamos nosotros tener el tiempo necesario para que la gente pueda evacuar hasta que la edificación colapse. Es decir, que la edificación podría colapsar, pero sin vidas adentro, ¿sí? Entonces, la estructura, el refuerzo, todo lo que se hace, pues, al menos en lo que es vivienda, se dan las condicionantes y se tiene que garantizar que se salven las vidas humanas, ¿no? Hay otros edificios, y eso lo va diciendo ya la normativa NEC, para otras edificaciones, como por ejemplo la hospitalaria, que es algo súper importante, que en un sismo esta sí no puede colapsar. ¿Por qué? Porque si es que hay un sismo muy fuerte, colapsan casas, centros comerciales, escuelas, colegios, lo que sea, ¿a dónde tienen que ir a acudir la gente? Tienen que ir a acudir a un hospital. Y el hospital, obviamente, es el que tiene que garantizar el curar a la gente, hospedar a la gente, mantener a la gente, ¿no? Entonces, cuando se hace un hospital, ya las características son mucho mayores. Los parámetros de seguridad son mucho más altos para que no colapse. ¿Sí? Y obviamente, el tema de lo que son costos son mucho más elevados, ¿sí? En el tema de estructuras y demás. Listo. Continuemos, por favor. Si alguien tiene alguna duda, hasta el momento sería importante y vamos aclarando. Si no, al final tenemos un tiempo de preguntas en donde podemos explayarnos un buen tiempo. Ok. Hablando del tema de irregularidades, la irregularidad en altura, como habíamos conversado, si tenemos un elemento regular, como lo dice la norma NEC, garantizamos definitivamente, además es que lo estamos haciendo como autoconstrucción, que el edificio al momento de un sismo pueda tener un movimiento equilibrado. Pero si es que no tenemos una forma como las estamos viendo aquí, pues no sabemos exactamente cuál va a ser el movimiento de nuestra estructura. Y eso de pronto nos va a dejar con un pendiente de saber cómo tendríamos que reforzar la estructura al respecto, ¿no? Digamos que la estructura 1, como la habíamos identificado nosotros aquí, esta de aquí, digamos que garantizaría de alguna manera que la estructura pues esté estable, pero aquí hay una condicionante, no sé si se dan cuenta. Tenemos nosotros estabilidad a un lado acá, y al otro lado pues tenemos una carga diferente, ¿no? Entonces no es homogéneo, no es completamente simétrico, por lo cual el movimiento que vamos a tener en este sentido, pues si la carga va a ser
menor en este caso, digamos que este lado va a ser el más afectado en un sismo. ¿Sí? Esta segunda es bastante interesante porque al parecer, digamos que tenemos una base que nos permita, se ve que es equilibrada, porque si ponemos nosotros aquí una regla en la mitad, nos damos cuenta de que lo izquierdo es igual a lo derecho. La base es grande y nos va a permitir tener un buen desempeño sísmico en un evento. Si vemos aquí este ejercicio que le bosquejamos acá, en función a la imagen que pusimos al costado derecho, que es algo muy común en la vivienda, en los sectores populares, porque resulta que cuando empezaron a construir tenían pensado hacer solo 2 pisos. Creció la familia, no hay más espacio, entonces necesitan hacer 2 pisos más y los van haciendo de esta manera, ¿no? Y después tienen recursos y aumentan un piso más y nos damos cuenta de que al final vemos que es un cono invertido, en donde la mayor cantidad por dónde fugar, no tiene por dónde llegar al piso. Entonces, eso nos va a generar inseguridad al momento de tener una estructura, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que estamos aquí tratando de hacer es que al no tener una continuidad estructural, puede haber un colapso y un colapso grave de este tipo de estructuras. En esta clase, no, pero en 2 clases, yo voy a traer unas imágenes del sismo del 2016. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar como peritos evaluadores para poder ver qué es lo que había sucedido en las estructuras, en muchas de las estructuras del 2016. Y nos dimos cuenta de que uno de los grandes problemas que existía era que la gente no construía planificadamente, sino más bien lo hacía desordenadamente, ¿no? Digamos, es lo que les acabé de explicar. Y obviamente eso, pues, tuvo un precio bastante alto, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante el tema de planificar antes de realizar. La norma NEC, de pronto yo les voy a pasar el link para que ustedes puedan también chequear, revisar, analizar. No es complicada, no es difícil, obviamente es cuestión de leer un poquito nada más. Son conceptos básicos, pero creo que si ustedes logran realizar eso, van a permitir tener un muy buen proyecto estructural y obviamente que cumpla la función del cliente que ustedes tengan, ¿no? Bueno, en la parte de aquí abajo, como vemos, también son plantas, son estructuras que tampoco son completamente estables, pero que de cierta manera, pues vamos viendo que la del medio es la que va a dar mucho problema y la que de pronto va a generar un cierto grado de inseguridad. ¿Sí? Aquí hay un texto que yo había traído, que es importante que de pronto lo voy a compartir con ustedes, en la que dice, se debe evitar construir viviendas cuyo largo sea mayor a 3 veces el ancho. Cuando la estructura tenga una forma irregular en elevación, podrá descompensarse en formas regulares aisladas, cumpliendo con la especificación para juntas sísmicas dada la sección. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando la estructura tiene una forma irregular, como lo estamos viendo aquí, se descompensa, porque las formas regulares obviamente tratan de mantener un centro de carga al medio, y las irregulares pues no tienen su centro de carga al medio, entonces se descompensa, ¿no? Entonces lo que dicen es que es importante que para generar este tipo de elementos pues se tiene que realizar juntas sísmicas dada la sección.
Por eso es importante que cuando hay arquitectos que trabajan y no todos los edificios son completamente rígidos, siempre están acompañados de un ingeniero estructural que es el que prácticamente realiza el cálculo y hace la corrida en los programas pertinentes para que se pueda ver cómo, y se hace simulaciones en los programas para ver cómo funciona el edificio y en función a eso, pues saber cuáles son los refuerzos, dónde está su centro de inercia, con todas las formas diferentes que existen, y garantizar la estabilidad de la edificación. ¿Sí? Continuando con el tema de los elementos estructurales, digamos que lo mismo que pasa en altura, lo mismo pasa en planta. ¿Sí? Cuando tenemos nosotros una planta irregular, al momento que tenemos un sismo, pues vamos a tener problemas porque cuando exista un sismo, pues de pronto al generar torsión puede haber un colapso, ¿no? También puede haber, tampoco se debe tratar de hacer retrocesos excesivos en las esquinas, ¿sí? Digamos que la planta es cuadrada, es rectangular, pero hay veces que por la funcionalidad se tiene que ir haciendo, recabando, quitando pedazos para que de pronto pues darle la forma según lo que nos va requiriendo nuestro cliente. Pero si es que vamos a hacer autoconstrucción, es importante tratar de que sean lo menos excesivos posible, ¿sí? Para que puedan garantizar, vuelvo y repito, una simetría. La simetría es la que garantiza la estabilidad. Por otra parte, lo que habíamos hablado de la continuidad de las losas también se aplica a la continuidad de las plantas. La discontinuidad de las plantas, si tenemos, por ejemplo, en el piso de abajo una H y tenemos en el piso de arriba como la forma de una O, entonces vamos viendo que los centros de carga son diferentes y eso obviamente pues es como que tuvieran dos fichas, como que tienen dos libros. Y en un sismo, la una se va a mover de una manera y la otra de otra manera. Y eso nos va, obviamente, a causar una inestabilidad. ¿Sí? O al final, las plantas, donde tenemos plantas estructurales no paralelas. Esto es muy común en las urbanizaciones, no urbanizaciones, sino en los sectores donde se construye, pues nunca se encuentra un terreno que sea perfecto, ¿no? Pero siempre hay terrenos, al menos, que tienen formas medias un tanto raras. En ese caso, pues también es importante tratar de encontrar una estructuralidad y que sea lo más homogénea posible. Al no tener eso, encontramos que hay una gran probabilidad de que estos edificios pues también tengan problemas sismo resistentes, ¿no? Es importante también tomar en cuenta de que ustedes me van a decir, sí, arquitecto, pero bueno, usted me habla un montón de esto de los sismos resistentes, pero yo he hecho muchas edificaciones y no ha pasado nada. Ok, estoy de acuerdo, pero no hemos pasado, por ejemplo, al menos aquí en Quito, un sismo como el de Manta, como el de Pedernales, ¿sí? Entonces nosotros siempre tenemos que pensar en qué es lo que puede, el peor escenario al que podemos tener, ¿sí? Como ustedes saben, es muy importante trabajar con muy buenos materiales, ¿sí? Es muy importante la experiencia que ustedes tienen, el armar, el fundir, la parte artesanal, artística diría yo, porque ustedes son unos artistas al momento de hacer eso, pero también es importante complementar con la teoría, ¿no? Complementarlo con las nociones estructurales, para que no hagamos a nivel solo de experiencia, a nivel solo de subjetividad, sino más bien adentrarnos un poquito más a conocer los conceptos más claros y precisos, ¿no? Para que si es que llegamos a tener eso, pues obviamente ustedes serán unos maestros muy bien capacitados y que prácticamente pues
están haciendo muy bien su trabajo. Bueno, entonces, para complementar el tema de los estructurales, en este caso no paralelos, como estábamos viendo en la parte inferior, es importante que se trabaje ya con sistemas complementarios o mixtos. Si la estructura es simétrica, prácticamente podemos tener nosotros... Buenas noches. Sí, buenas noches. Disculpe, lo que pasa es que tal vez quería ver, soy Evelyn Joana. Lo que pasa es que voy a cambiar de dispositivo para ver si me puede permitir ingresar de nuevo. Claro, yo creo que sí, no hay ningún problema. Sí, sí hay como. Muchísimas gracias. Claro, con mucho gusto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí de pronto? Arqui, buenas noches. Mi nombre es Wilmer Chaluisa. Disculpe una preguntita. Usted me dijo hace rato tiene que ser del mismo material, digamos, la planta baja tengo de ladrillo y digamos hasta tercer piso tiene que ser de ladrillo o podría ser ladrillo y segunda planta puede ser bloque. A ver, yo te voy a dar unas sugerencias. La primera, no sabes cómo están los cimientos, ¿verdad? ¿O sí? La verdad no, pero está Ya, la planta baja exacto. está con ladrillo y la planta Correcto. alta quiere poner bloque. Verás, cuando normalmente se hace una construcción, los cimientos obviamente quedan enterrados y casi que no se ven, ¿cierto? Sí, así es. Entonces, si tienes un piso y vas a hacer 2 pisos más, la intención es que mantengas estos criterios de estructuralidad, como te dije, continuidad de columnas. No puedes poner las columnas por donde tú quieras. Tienes que mantener la misma secuencia. Claro, Si el sistema es en hormigón, la estructura es en hormigón, tienes que continuar haciendo la estructura en hormigón. Si las paredes las tienes en ladrillo, en el siguiente piso trata de poner un material que sea más liviano, porque tú no sabes qué pasa con los cimientos. Entonces, cuando vas haciendo el resto de pisos, trata de hacer con materiales más livianos para que cuando, como te digo, se vaya sumando, ¿no? Las cargas y las sobrecargas, pues sea una carga considerable y que no sea excesiva. ¿Sí? Porque, como te digo, no sabemos qué pasa con los vientos. Entonces, en conclusión, claro, o sea, si tienes en un piso y realmente la planta baja es en donde vas a tener la mayor cantidad de peso, al tener ladrillo vas a tener una estabilidad mejor. Entonces, en los otros pisos, si tienes la estructura en hormigón, puedes hacerla tranquilamente en bloque, puedes hacerla, qué sé yo, ahora se está manejando el tema de estructuras con fibrocemento o algún elemento que sea ligero, ¿no? Ya. Y otra Correcto. preguntita, Arqui. Tengo las columnas es hormigón armado, pero ¿qué pasa si le boto una loseta? Ahora normalmente se hace la estructura armada en loseta. ¿Sería recomendable o no hay? Todo mandan los cimientos. O sea, si los cimientos te permiten que puedas tú hacer una losa maciza como la primera que hiciste, está bien. Pero si es que tú tienes la incertidumbre y no sabes cómo está el cimiento y no sé en qué sector de la ciudad, porque también tienes que ver el tipo de suelo, ¿sí? Que sea duro, firme o... Aquí es aquí en Guajaloa, casi centro-sur de Quito. Bueno, normalmente Guajaló de pronto son espacios de relleno, ¿no? Entonces es importante, claro, entonces es importante. Mi sugerencia en el siguiente piso, si tú tendrías unos buenos cimientos y garantizas, podrías hacerla con una losa de hormigón. Pero en el caso de que tú no tengas, lo que puedes hacer es las columnas y las vigas, hacerlas en hormigón. Y la losa tendrías que hacerle alivianada. Ahora hay sistemas como el tema estructura metálica y el deck, ¿no? Sí, sí, en la que eliminas, imagínate lo que estás eliminando el peso del bloque que pones para alivianar, el acero que le pones en la losa y prácticamente pues tienes
un entrepiso que no va a ser un elemento de amarre, pero no va a ser un elemento estructural primario, sino ya secundario nada más. Secundario. Ujú. Eso No sería. hay ningún problema entonces. No habría problema. Ya listo, gracias, Arqui. Ok. Bueno, seguimos entonces. A ver, vamos entonces acá. Bueno, continuando en el tema de las irregularidades en planta, como estábamos conversando en la imagen anterior, aquí, las discontinuidades son muy comunes, ¿no? Entonces aquí lo que nos garantizaría el tener una discontinuidad o una forma que no sea completamente ortogonal es el tema de generar juntas sísmicas. Hagan cuenta de que si ustedes ven este edificio, y aquí prácticamente tenemos dos elementos. Aquí tenemos un elemento alargado, ¿sí? Y aquí tenemos un elemento que tiene una forma un poco más ortogonal. El elemento de la izquierda tiene un centro de carga y el elemento de la derecha tiene otro centro de carga. Si nosotros le unimos y le hacemos un solo elemento, obviamente esto va a tener fuerzas contrarias y de alguna manera pues no nos va a permitir que funcione muy bien. Va a existir, si es en un sismo, fuerzas contrapuestas, ¿no? Y eso puede hacer que haya daño en el edificio, ¿sí? Entonces, es como en este ejemplo de aquí, nos damos cuenta de que tenemos como dos elementos, uno junto al otro, pero para que no exista ese choque de fuerzas lo que estamos haciendo es independizando. ¿Mediante qué? Mediante el concepto de junta sísmica. El elemento de junta sísmica pueda que no necesariamente tiene que ser en dos edificios que tengan un uso diferente. Puede ser en un mismo edificio, pero que tenga características o formas completamente diferentes, ¿no? Entonces aquí vemos este elemento de aquí, o este objeto, si va a haber un sismo, le va a golpear a este de acá. Este es más esbelto. Entonces, si tenemos este elemento, este objeto esbelto, este va a ser el que va a sufrir, ¿sí?, daños en el sismo, porque este lo que va a hacer es le va a golpear. Como este es más macizo, es más pequeño, golpea y le va a romper a este otro edificio de acá, ¿sí? Si es que es uno solo. En el caso de que sean dos y que tenga una junta, entonces cada uno se va a mover de una manera diferente, ¿sí?, respetando su espacio, ¿sí? Entonces, aquí abajo yo les había traído unas dos imágenes que tenía algo que ver con la presentación anterior, en donde habla de cuál es la proporción que debería tener un edificio para poder generar una junta sísmica. Si ustedes han visto, hay unos edificios largos, pero es importante que se vaya proporcionando el ancho versus el largo que tiene el edificio para saber cuál es la medida máxima que puede soportar un centro de carga y así garantizar que no haya ningún daño en el edificio. Perdón un segundito, por favor apaguen los micrófonos porque hay una interferencia, no nos dejan continuar. Listo. Repito esta parte. Ok, sí, muchísimas gracias. No sé por qué, pero bueno, no hay problema. Vuelvo a repetir esta parte que es muy importante porque hubo un poco de interferencia también. Cuando hacemos autoconstrucción, es importante, y bueno, también cuando se maneja cualquier otro tipo de proyectos, es importante tener la proporcionalidad, ¿no? El ancho y el largo. Cuando tenemos un ancho, digamos 3 metros, el largo debería ser 9 para tener nosotros un elemento
que tenga cierta característica para obtener una junta, ¿sí? Digamos que es un proporcional. Si tenemos nosotros 10 metros de ancho, ¿sí? El largo será 30 metros. Y ahí tenemos que hacer una junta, ¿sí? La junta, como les estaba comentando, lo que nos permite es que en un momento de un sismo, pues no haya choques o colapso de edificaciones por elementos demasiado largos, ¿no? ¿Sí? Tomemos en cuenta que cuando los sismos vienen como ondas, vienen así. Entonces, cuando vienen las ondas, si son cortas, ¿sí? Entre las ondas. Pero si un edificio es largo, pues el sismo viene y golpea, 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 golpea. Entonces le va a romper, 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 romper. Por eso es importante que haya una proporcionalidad y que no sea demasiado largo. Pues eso es evidente. Y lo que les decía en la parte de arriba, el concepto de junta de dilatación siempre es importante para que, como hay diferentes edificios de diferentes formas, con diferentes medidas, cada edificio tiene su centro de carga y el centro de carga le va a permitir que se mueva de una manera diferente. ¿Sí? Entonces, al tener un edificio alto, como le mostraba en esta parte de aquí, y tener uno pequeño, pues así garantizamos que los dos se respeten al momento de empezar a moverse. ¿Sí? Y si el caso de que se llegasen a topar, pues el daño va a ser mínimo o menor, ¿no? Digamos que no lleguemos al colapso. ¿Sí? Ok. Bueno, para complementar esta parte es importante hablar un poco o volver al tema de mampostería confinada y digamos que no necesariamente a la mampostería confinada, sino también a los elementos tradicionales de construcción, ¿no? Digamos que ya hablamos ahorita de las columnas, las vigas, las losas y el tema de los cimientos. Pero, ¿qué pasa con los muros? Es importante que en el tema de, bueno, al menos cuando hacemos mampostería confinada, los muros siempre tienen que estar construidos en dos direcciones, ¿sí? Tratando de que vayan armándose cruces o T's para garantizar de que haya una estabilidad, ¿sí? Ya que si es que tenemos elementos que son prácticamente paralelos, no tienen apoyos, no tienen soportes y de pronto pueden sufrir un movimiento fuerte y caerse. Sí, eso es muy importante que se tome en cuenta porque en el 2016, cuando hicimos nosotros los avalúos y la verificación de cuáles fueron los daños de los edificios, gran parte de las personas que sufrieron accidentes dentro de una edificación, una era porque colapsaron los edificios y otra también es por, ¿sí? Ustedes saben que, por ejemplo, el que mantiene, ¿no? O la pared de ladrillo. Sabemos que eso pues prácticamente tiene pesos considerables que al momento que le cae a una persona pues prácticamente o sale herida o puede morir. Y eso sucedió. Entonces, estos conceptos que se está hablando, tanto de estructura, mampostería, digamos que hay sistemas diferentes de construcción, pero creo que el concepto general aplica para todo, ¿sí? Eso es, creo que es algo que tenemos que concientizar y realizarlo. Ahí también es importante cuando las paredes pues van de la mano siempre con un diseño arquitectónico, ¿no? Por eso es importante el tema de la planificación antes de tener las herramientas, así como ustedes tienen, obviamente, la plomada, el nivel, ¿sí? Sus herramientas y obviamente la piola, todo lo que necesitan, ustedes están diagnosticando la casa que vayan a realizar, cómo está distribuida, ¿sí? Dónde están las paredes,
cómo vamos a armar, las luces que tengan también secuencias que sean similares, que no tengan medidas o muy grandes, muy pequeñas, ¿no? Sino proporcionado, distribuido. Y ahí ustedes pueden plantear. Entonces ustedes tienen también ya una concepción bastante clara y eso cuando esté construido, pues obviamente los usuarios les van a agradecer porque así duermen ustedes tranquilos y los dueños también. ¿Sí? Importante. Bueno, aquí en este ejemplo, digamos que me pareció muy importante volver a recalcar lo que habíamos hablado del tema de la transmisión de cargas. ¿Sí? Me he permitido poner aquí un pequeño texto, ¿sí? Y la explicación correspondiente, en donde vemos pues aquí nuevamente cómo está armado el tema del cimiento que está debajo de del piso, los muros, ¿sí? Que son portantes en este caso, si hacemos mampostería confinada, el techo, ¿sí? Que digamos que en este caso no es un techo, sino sería una losa, una loseta, o un contrapiso. Volvemos a poner el tema de los muros portantes, pero si ustedes se fijan, como les había comentado, en el mismo eje, para que las cargas se transmitan directamente al piso proporcionadamente, ¿sí? Sin ningún tipo de ruptura. Y viene la losa que protege la parte superior, ¿sí? Entonces, creo que ahí es bastante fácil de entender. En qué circunstancia se permite que las columnas o los muros no coincidan. Tienen que coincidir. Como preguntaban en la clase anterior, me parece que era, ¿es necesario de pronto hacer en la planta baja, si tengo hormigón armado, y arriba puedo hacer en estructura metálica? De pronto yo me atrevería a decir que es importante verlo del cimiento, pero arriba, si es que ustedes, hay casos extremos en los que obviamente tienen que trabajar con otros materiales, pueden utilizar estructura metálica, pero siguiendo los mismos ejes, manteniendo la misma hilera, para que las cargas, como esas flechitas azules que están viendo aquí, se transmitan hacia abajo, que no se queden en los entrepisos, porque eso es lo que permite la estabilidad. Como vuelvo y repito, ahorita no va a pasar nada si hacen eso. El tema es de un sismo fuerte. Ahí vamos a tener serios problemas si no se cumplen estas características que las dice la norma NEC, que es la norma actualizada hasta el 2015. ¿Listo? Bueno, recalcar de igual manera en el tema de mampostería siempre que exista un anclaje, hacer T's o X, ¿sí? Que no queden elementos. Si ustedes ven aquí el muro portante de la izquierda, pues es un muro débil, porque es grande, es extenso, ¿sí? En el momento de un sismo, lo que va a hacer es como una culebra, se va a empezar a mover, y como no tienen dónde sujetarse, pues va a colapsar. A diferencia de los muros que son más pequeños. Los muros más pequeños, que de alguna manera, pues lo que van a hacer es, se van a mover, pero al momento de anclarse, la energía de ese movimiento va a pasar a los elementos estructurales que tenemos en las esquinas. Eso, por favor. Aquí tenemos una imagen, igualmente de un referente de mampostería confinada de un barrio informal en el Perú, en donde se ve la deficiencia que tienen las paredes, ¿sí? Al momento de querer traslapar, ¿sí? En donde vamos viendo las paredes que son alargadas y vamos bien, aquí está la foto y acá arriba vamos viendo cómo está dibujada en planta, ¿no? Entonces ahí nos vamos dando cuenta de cómo tenemos la pared, las dos paredes que tenemos con esta flecha roja, en donde vemos que son demasiado esbeltas, largas, ¿no? Y no tienen ningún tipo de amarre ni soporte, ¿sí? Y obviamente, pues esas son las que tienden a tener problemas en los sismos, ¿sí? A diferencia que los que tienen menores secciones, que esas prácticamente, pues, pueden garantizar un mejor manejo y una mejor estructuración.
¿sí? Bueno, para concluir el tema de este capítulo, me gustaría recalcar un poquito, aquí hemos hecho unos cortes, unas imágenes, en donde quisiera volver a recalcar el tema de la junta sísmica, ¿sí? La junta sísmica, hablamos de que necesitamos que se aplique en 3 casos. La una es cuando se hagan edificios independientes. Ustedes, por ejemplo, les contratan a hacer una casa que está entre 2 casas. Tienen que hacerla al medio, pues ahí tienen que dejar una separación, ¿sí? Una separación que prácticamente depende de la altura que vayan a hacer, ¿sí? Aproximadamente la junta más pequeña, aproximadamente son de 4 a 5 centímetros que se tiene que dejar, ¿sí? Y con esa, pues nosotros evidenciamos y garantizamos que nuestro elemento se va a mover tranquilo, no va a dañar al resto ni nos van a dañar a nosotros, ¿sí? Esa es la una. 2, en el mismo edificio, cuando tengamos luces, como habíamos conversado en el ejercicio de acá atrás, cuando el largo exceda 3 veces el ancho de la estructura. Ahí necesariamente tiene que haber una junta constructiva, ¿sí? Y la tercera, ok, perdón un segundito. Ya, y la tercera, si tenemos nosotros, como en este ejemplo que tenemos acá arriba, esta línea negra, si ustedes la ven, es del piso, ¿sí? Y aquí arriba estos rectángulos son los edificios. Si tenemos un edificio que tiene diferencias de niveles, tenemos que hacer una junta para evitar el efecto de columnas cortas. ¿Qué es el efecto de columnas cortas? Es esto que encontramos aquí. Si la estructura estaría completamente armada, si ustedes se fijan, aquí el un entrepiso no coincide con este otro. Al momento de un sismo, la una losa va a hacer esto y la otra va a hacer esto. ¡Tac! Y le van a cortar a la columna. Entonces, se va a afectar esta columna de aquí, ¿sí? Para eso, ¿cómo garantizamos? Dejando una junta, ¿sí? La junta nos va a permitir garantizar que no existan columnas cortas, ¿sí? Estas características, como les repito, están en la NEC, ¿sí? Y ustedes pueden evidenciar. Entonces, es muy normal encontrar este tipo de elementos como acá, ¿no? Si ustedes miran, pues es algo muy común que vamos viendo en los barrios, en donde lo único que hacemos es casi que nos adosamos con nuestras columnas a la casa del vecino y levantamos. Pero si ustedes se fijan, aquí por ejemplo, la losa tenemos en este nivel y la losa de aquí abajo la tenemos más abajo, no me coincide. Entonces va a haber un movimiento diferente entre los dos edificios. Entonces ahí va a haber un colapso. La que va a salir perdiendo va a ser esta, la más alta. ¿Cierto? Y esta pequeña, obviamente, pues no va a dañarle a este de aquí. ¿Sí? Entonces es importante hacer. Ahora, una consideración también importante. Hay veces en los que, pues, hay urbanizaciones nuevas y les contratan a hacer una casa, otra casa, otra casa, otra casa. Cuando vayan haciendo es tratar de unificar la misma altura para todos, para que se vayan manejando condicionantes similares, ¿no? Así evitamos también que no haya esos choques de elementos que existan. ¿Sí? Bueno, hasta aquí sería la presentación que teníamos para el día de hoy. ¿Sí? Me gustaría abrir un poco el debate, dudas, preguntas, inquietudes, para poder conversar al respecto. Y para finalizar,
la charla, pues me gustaría pasarles un pequeño video de unos 10 minutitos. No sé si es que podemos empezar y con mucho gusto podemos atender inquietudes y dudas y preguntas. A ver, vamos a ver, denme un segundito. A ver, ¿dónde está? Hola, sí, buenas noches. Si le escuchamos, por favor. ¿Me podría repetir, por favor, porque no nos escuchó muy bien? No se escuchó la palabra, se escuchó la pregunta, chicos, compañeros. No se escucha muy bien. Correcto. A ver, Escriba, vamos. por favor, no se escucha. Que ya va a escribir. Buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Jorge Guaybacundo. Jorge, mucho gusto. ¿Sí me escucha bien? Sí, muy bien, gracias. Dígame. Mi pregunta es esto. Estoy haciendo una vivienda tipo L por motivo que es el garaje, la entrada. Entonces me quedó la duda esto que me dice ahora que todo tiene que ir en sentido vertical, todo, la edificación. Entonces la duda es que la edificación está en tipo L porque entra el garaje ahí en un costado y a continuación van los dormitorios y al lado del garaje va la sala. Entonces esa es la duda, arquitecto, si está bien o está mal. A ver, pero sería importante aclarar, ¿toda la estructura está en L o la estructura es ortogonal? Esa parte no la entendí. Ya. Toda la estructura está tipo L. El garaje Ok. queda libre. Ya. Perfecto. Eso. O sea, es descubierto el garaje. Es descubierto. Sí, descubierto. Para que haya claridad a las habitaciones. Ok. Bueno, a ver, es importante que, como le decía, al momento de tener una L, es importante saber dónde está el centro de masa, ¿sí? Es importante saber cómo va a funcionar al momento que haya un sismo. Como digo, ahorita no le va a pasar nada, porque usted termina, construye y ya está. El momento es cuando exista un sismo. Quería preguntarle, ¿de pronto está adosado a los 3 lados adicionales o tiene retiros? Tiene retiro adelante de 3 metros. ¿Ya? Atrás como 6 metros. Al costado está pegado al vecino. Y al otro costado es el garaje. Y tiene Ok. libre un metro también en el tipo L. Ya. Bueno, la verdad es que ese tipo de estructuras, pues sí va a tener, al momento que hay un sismo, ¿no? Va a tener una torsión diferente a un edificio normal. El edificio normal es un rectángulo o un cuadrado. Entonces, cuando va a haber un movimiento, entonces sí va a haber afectación en un lugar, porque el centro de carga, digamos que no es específico, no le estamos, como le digo, no es un rectángulo, no se le ve al medio, sino está en los extremos, ¿sí? Entonces, lo que yo le sugeriría, o lo que normalmente hacen los ingenieros, es utilizan algún elemento como los diafragmas para estabilizar, porque cuando hay un sismo, lo que pasa es se hace, la casa empieza a moverse así, ¿sí? Entonces, lo que hace el diafragma es ponerle un elemento sólido, como una pared
no sé si es que de ladrillo o de hormigón o de algo, en los dos lados para que cuando se mueva ya lo menos posible. ¿Sí me entiende? Para que no haga esto. Porque hay el centro de carga, al no estar en el medio, hace que el elemento se gire más. Ese es el tema. Entonces, yo lo que le recomendaría, sí sería interesante que, bueno, pues usted tiene algún ingeniero de confianza, pues sería hacer la visita para que se le indique ese tema. Pero como digo, la respuesta de ellos va a ser prácticamente realizar este tipo de soluciones con diafragmas en ciertos lugares específicos para que no se mueva la edificación en eso, nada más. Eso es. Muchas gracias, arquitecto, por la pregunta. Con mucho gusto. Bueno, voy a ir leyendo ahí algunas inquietudes porque aquí hay bastantes. Dice, la Asociación de Más Plus le damos por la salud a todos los pacientes. Pues me pego un poquito.